hay 4 leones. Es increíble cómo la vida a veces... Amigos, tenemos suerte. Y la gente tiene que tener cuidado. Están llenos de los animales. Para que ustedes no tengan miedo. Yo estoy muy contenta de... Saludos amigos, buenos días. Es súper temprano. Y ustedes por supuesto ven que algo pasó con mi flequillo. Yo no sé qué pasó por acá por la noche, pero mi pelo vive con su propia vida, no importa, porque hoy me toca visitar el Parque Nacional Kruger, donde es posible ver Gran 5 de África, 5 animales más importantes de África, de Sudáfrica. Vamos a ver qué será posible ver, qué animalitos. Son casi las 5 y ya tengo que salir porque llegó mi transporte a Parque Nacional. Seguimos. Amigos, si alguien piensa que en África hace calor, es mentira, es pura mentira. Yo por acá tengo frío horrible. Tengo un abrigo de Polonia de invierno, tengo también 2 mantas y todavía tengo frío. Pero ya son las 6 por la mañana y me parece que en un rato vamos a entrar. Por acá hay también una estación de combustible. Se puede entrar con su propio vehículo, entonces se necesita un lugar donde comprar gasolina. Es increíble cómo la vida a veces nos lleva por sus lados. Es que yo pagué por un tour en un grupo de como 10 personas, algo así, y resultó que... mira amigos, todo el safari track es solamente para mí. Pagué por un tour normal y tengo un tour privado. ¡Qué chévere! Ya estoy en el parque. Llegó el tiempo de mostrarles porque por fin salió el sol, entonces puedo mostrarles mi carro de este viaje. Mira qué chévere es el carro. Mira. Lo más gracioso, eso es Toyota Hilux, entonces un carro que es muy común en República Dominicana, solamente es un poquito cambiado, pero nada más. Aquí yo me paré con mi guía porque es el tiempo de tomar el cafecito. Yo salí de la casa sin café, entonces vamos a buscar un café. Y sí, por 2 cafés yo pagué 48 rands. Entonces ahora llegó el tiempo de tomar algo caliente porque yo muero del frío. Ay, lo necesitaba. Salud. Justo al salir de la parada donde compré el cafecito, tuve la oportunidad de ver hiena. Aunque era muy tímida, pude grabar un video corto. Eso fue un buen inicio de mi tour. ¿Ustedes conocen el Zazu de la película El Rey León? Es el tocopiqui rojo. Tuve la suerte de ver esos aves en la naturaleza. Una experiencia tan chévere. Los próximos animales que se me han presentado con pelos y señales, los leones. Amigos, tenemos suerte. Hay 4 leones machos. Mira, mira. Aquí 3 y allá hubo 4. Mira. El momento más mágico. Los leones entran a la calle y todos esperan sus vehículos en un rato. La escena de las películas fue la vista que yo podía solamente soñar. Y los gatos me parece como siempre, entonces entraron a la carretera y sí, la gente tiene que tener cuidado al cruzar ahora. Ahora es detrás de nuestro carro. Hay que tener cuidado al manejar por acá. Amigos. Es increíble. Mira, se acerca. Mira a sus patas, son enormes. Y lo más gracioso, pienso, no tienen miedo de los carros de la gente, sino son como las estrellas por acá. Para que ustedes sepan un poquito más sobre el Parque Nacional Kruger, es un parque situado en el extremo noreste de Sudáfrica.
constituye la reserva de animales más importante del sur de África, con casi 19.000 kilómetros cuadrados. Los animales más importantes del parque son cebra, leones, bueyes, elefantes africanos, hipopótamo, búfalo, leopardo, rinoceronte, cuervo, cocodrilo, guepardo, hiena. Buscamos otros animalitos por acá. Hay ñus, me parece que se llaman así también en español. No esperaba que este lugar es tan lleno de los animales. Y yo digo sobre los aves, sobre los mamales y otros. Ahora llegó el tiempo de ver los elefantes y son súper cerca. Un gran espectáculo hicieron los elefantes. Toda la familia de los elefantes se me presentó. También me mostraron sus bebecitos. Ok, entonces seguimos. Ya hemos visto también los aves. Yo trato de grabar también con mi celular porque tiene mejor zoom. Espero que ustedes también vean lo que yo veo. Por fin encontramos un lugar donde hay muchas cebras. Y hay, no sé, como 20 o más. Amigos, una parada para comer algo, entonces el desayuno por fin. Y a decir verdad, estamos en un lugar donde cada año viene el río, puedo decir, porque ahora este lugar es seco porque estoy por acá durante la temporada cuando no hay lluvias, pero sí, el río debe ser súper grande. Todo eso es el río, ahora seco. Y más allá en este punto, hay también otro río. How many spoon? One. And less water, please. Yes. Less, not so much. De lo que veo, todos por acá toman sus cafecitos o té caliente o comen algo. Y lo mejor, por fin, el sol se puede sentir en la piel, el poder del sol. Pues se hace un poquito mejor, más caliente. Entonces, después del desayuno podemos seguir adelante buscando a los animalitos. Las cebras de nuevo. Otra vez los gnus, ya hemos visto también los hipos, otros leones. De nuevo una parada para hacer pipí, pero en un lugar más civilizado donde hay baño. Y solamente quería mostrarles, eso es zona de picnic. Aquí se puede rentar un botellón de gas. Mira, por acá hay la zona, hay mucha gente, todos hacen algo como parrillada. Entonces entro de nuevo al carro para buscar otros animalitos, quizá algún rato. Ahora estamos en un lugar donde hay muchos cocodrilos. Mira, por allá veo uno y luego allá hay 5, 6 o más, pues. Y se puede escuchar los hipos, pero son súper lejos de acá.
Y así por acá otro mirador, mira, de acá se puede observar los aves, no solamente, pero sí, ya veo algunos ejemplitos que ya hemos visto. Si alguien tiene suerte, quizá por acá llegan también los gatitos. Tiempo de ver jirafas de nuevo. Mira, por acá hay muchísimos. Amigos, llegamos al lugar donde se puede pernoctar, donde hay restaurantes, donde hay también tienda con los recuerdos, con cosas de acá. Hay también una estación de combustible. Es un lugar donde hay de todo, pues se llama Satara, pero nosotros quedamos aquí solamente por unos 30 minutos, quizá para comer algo, quizá para ir al baño. Lo mejor, hemos visto un gatito, pero el problema fue que era tan lejos de nosotros que no era posible hacer video. Yo trataba de hacer un video con mi cel, pero solamente he visto su cola, nada más. Por fin llegó el tiempo de comer el almuerzo y yo pedí una hamburguesa con pollo y queso y eso costó 89 rands. Vamos a comer, ya tengo hambre. Me parece que es bastante barato. La porción de carne es muy grande y también hay papas. Después del almuerzo me parece que volvemos a la ruta. Ya poco a poco tenemos que salir del parque. Ya hemos visto muchísimos animalitos, entonces ya estoy muy contenta. Y como siempre en este lugar quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Ya he visto que hay más personas en YouTube Subscribe, entonces bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por confianza. Justo después del almuerzo he ido por la ruta donde se suele ver los bueyes. Tuve la suerte y así también grabé un video donde ustedes pueden ver un grupo grande de los bueyes. Ya es súper tarde, me parece sí, las 4 por la tarde. Ya salimos del parque porque hay que hacerlo antes de las 4. Y al salir he visto una hembra de león comiendo carne que ha cazado. Me parece que eso fue una experiencia full. Ya estoy de vuelta en mi alojamiento. Este trip duró como 10 horas, yo diría, porque salí a las 5 por la mañana y volví a las 5 por la tarde, entonces 12 horas. Ese fue uno de los mejores tours que yo tuve en toda mi vida. He visto tantos animalitos salvajes. Yo estoy tan contenta que eso es difícil de creer. La verdad es que no he visto rinocerontes. He visto muchos leones, he visto 2 papios, he visto también animales como ñus, como chaetes. La verdad es que algunos animalitos había problemas grabar porque ustedes saben, eso no es así que los animales cruzan cerca de ti. A veces, porque así pasaba con los leones, entonces los leones cerca, otros animalitos de lejos, entonces ustedes saben cómo es con las cámaras así o cómo es con las cámaras así del cel. Pero de todos modos, sí, tengo algunos videitos para ustedes. Espero que ustedes también han disfrutado conmigo. Y que ayer se me olvidó mostrarles mi alojamiento, entonces ahora les invito a House Tour. Y empezamos el House Tour. Ustedes tienen que disculparme por un poquito de desorden en la habitación, pero ustedes saben. Ahora estoy en el patio privado con una piscina pequeñita. Por mala suerte estoy por acá durante invierno, entonces el agua es demasiado fría para mí. Aquí, mira,
todo eso es la naturaleza pura. Aquí se puede ver los animalitos por la mañana, muchas aves. Aquí hay también sillas de la playa y aquí hay también zona del grill, barbacoa, enterramos dentro. Entonces por acá hay la cocina bien equipada porque mira, hay también dishwasher, como se llama eso, lavaplatos me parece. Hay de todo por acá, también los dueños dejaron cafecito, té, azúcar, incluso el agua, muy bien. Y por aquí la zona de descanso, puedo decir el salón conectado con nuestra terraza y el desorden muy grande, entonces la habitación. Ahora un poquito mejor. La cama bien grande, diría que eso es king size. Y el baño como el baño. No hay por acá ninguna quejas. Y lo que me gusta muchísimo, pero es otra cosa que no puedo usar por ahora porque es el invierno, es la ducha afuera del apartamento. Sería estupendo bañarse por acá con la vista así, pero hace demasiado frío. Y a decir verdad, mañana me espera otro tour, también que es un día entero. Voy a los lugares aquí cerca, que son los cañones, las montañas y las vistas. Pues trataré de grabar algo también para ustedes. Nos vemos mañana. Buenos días. Otro día en Hoedspruit me espera otro tour. Entonces, junto con ustedes, vamos a ver el tercer más grande cañón en todo el mundo. Después de 1 hora y 30 minutos llegué por fin al destino. Veo que es el segundo día de Bad Hair Day, día de mal pelo, no sé, entonces mejor así para que ustedes no tengan miedo. El segundo día empecé en un museo pequeño de la tierra de Mpumalanga, donde hace muchos años un señor quería buscar el oro. El museo era pequeño y lleno de los animales que existen en esta región. No era la cosa que me impresionó, pero afuera había un lugar que valía la pena ver. Para que ustedes saben, llegué ahora a un lugar donde hace muchos años llegó un señor que quería buscar oro. Llegó aquí y empezó a explotar la tierra. Él no tuvo mucha suerte, entonces no encontró nada de nada. Por ahora este lugar es como un lugar de la historia. Yo no sé qué pasa conmigo, pero desde hace unos días, todos los días yo tengo sueño. Y ayer yo entendí por qué levanté muy temprano. Ahora, al final de la ruta hacia este parque, yo tuve tanto sueño que casi dormí. A decir verdad, no sé si eso es la cuestión del tiempo, de hacer muchas cosas en el mismo tiempo, cosa del salud, porque también tengo resfrío, entonces. La próxima parada en un mirador que se llama God's Window, entonces la ventana del Dios. Y al andar por el bosque lluvioso llegamos al otro mirador que nos da las vistas panorámicas. Durante la noche se puede ver las luces de la frontera con Mozambique. Y en la ruta hacia el cañón me paré también en un lugar donde hay una cascada entre un cañón pequeñito, puedo decir, y esta cascada se llama Cascada Berlín. Mira al color del agua. Y este lugar queda unos 5 minutos de la ventana del Dios, entonces muy cerca. Y seguimos hacia Cañón y finalmente llegamos, amigos, al punto más importante de hoy, me parece. Entonces al cañón, y de acá ya veo que la vista es impresionante. Solamente hay un neblina, puedo decir, algo así, entonces el color del agua no es muy claro, pero de todos modos. Y lo más gracioso es que llegar aquí fue como 1 hora y media de mi alojamiento, pero a decir verdad, mi alojamiento se encuentra justo allá. Entonces hay que ir por la ruta, puedo decir alternativa, porque acá también se puede tomar el bote, llegar acá, hacer un tour por el río y así.
Actualmente me encuentro en la altitud casi 1600 metros sobre nivel del mar. Las vistas por eso son súper bellas. Y esas tres rocas preciosas. Esa fue la última atracción de hoy. Entonces ahora me quedo volver a mi alojamiento y tengo que ir a un restaurante para comer algo. Después de 2 días en Hoedspruit, tuve que volver a la ciudad del Cabo. Y así llegó el momento de la despedida con Sudáfrica, tiempo de volver a Polonia. Espero que a ustedes hayan gustado, tal como yo. Yo estoy muy contenta, de verdad. Ustedes tienen que escribirme qué piensan sobre el tour, si a ustedes les gustaría visitar Sudáfrica y Parque Nacional Kruger. Como siempre, deja like, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. ¡Chao!